El cuarto es de Blanca ahora. Ven por tus cosas antes de que llueva. Acababa de salir de una guardia de 12 horas cuando descubrí que mi padre había cambiado todas las cerraduras de la casa donde yo pagaba alquiler desde hacía 3 años. Mi llave no entró. Mi ropa estaba en la acera dentro de bolsas negras de basura y un mensaje en el móvil decía: el cuarto es de Blanca ahora. Ven por tus cosas antes de que llueva. 3 años. 36 transferencias con la palabra alquiler en el concepto y una mañana fría de martes para deshacer todo eso. Lo que pasó después fue el comienzo de una historia que mi padre nunca imaginó que yo tendría el valor de contar. Mi nombre es Carmen. Tengo 28 años, soy técnica en enfermería y durante 3 años me levanté a las 5:30 de la mañana para llegar al hospital en Madrid antes que todos. Guardia nocturna, 12 horas, a veces 14. Cuando regresaba a casa siempre era con ese olor específico que se pega a la ropa: alcohol, látex de guantes, café frío de hospital público. Era con ese olor con el que me subí a mi coche aquel martes de junio y fue con ese mismo olor todavía impregnado en mí que me estacioné frente a la casa de mi padre en el barrio de Salamanca y no pude abrir la puerta. La cerradura era nueva, brillaba. El sol de la mañana pegaba directo en el metal dorado, como si lo hubieran puesto hacía pocas horas, porque así había sido. Intenté la llave 3 veces, 4, con esa insistencia idiota de quien aún no acepta lo que sus ojos ya están viendo. No giró, no encajó, no abrió. Solo entonces miré hacia un lado. Las bolsas estaban en la acera, 3 negras de basura, una caja de cartón mojada de un lado y una mochila granate que usaba desde la facultad tirada con el cierre entreabierto. Un par de zapatillas caídas cerca del bordillo. Mi taza de enfermería, esa de acero inoxidable con mi nombre grabado que mi madre me había regalado, estaba tirada en el suelo, la tapa separada a 2 palmos de distancia, como si la hubieran aventado con prisa. Me quedé parada en la acera por un tiempo que no sé medir. Mi cerebro intentaba armar un rompecabezas con piezas que no tenían sentido, porque hasta esa mañana yo pensaba que vivía en una casa, que pagaba alquiler, que tenía un trato con mi propio padre. El móvil vibró en mi bolsillo. Era él. Un mensaje corto, sin comas, sin mayúsculas. El cuarto es de Blanca ahora. Ven por tus cosas antes de que llueva. Blanca, mi hermana menor, 23 años, novio nuevo, planes de boda que mi padre abrazó con un entusiasmo que yo nunca recibí por nada en la vida. Blanca, que no pagaba ni un euro por vivir ahí. Blanca, a quien mi padre llamaba mi niña, con una ternura que yo ya había dejado de esperar para mí misma. Releí el mensaje, luego lo leí otra vez. No llamé, no pude. Me senté en el asiento del coche, puerta cerrada, e hice lo único que tenía sentido en ese momento. Miré al techo del auto y conté hasta 10 despacio, como hago antes de entrar a un cuarto de hospital cuando la situación está crítica. 10 segundos para tragarme el primer impacto antes de actuar. Cuando terminé de contar, abrí la aplicación del banco. 3 años, 12 meses por año, 500 euros al mes. El cálculo tardó menos de un minuto en aparecer en mi cabeza como un número que duele. 18.000 euros. Era lo que le había pagado a mi padre cada mes puntualmente por el cuarto que ahora le entregaba a mi hermana sin decirme una palabra. Y mi cuenta de ahorros, 1.000 euros. Ese era mi colchón de seguridad después de 3 años de alquiler familiar. No alcanzaba para alquilar un apartamento decente. No alcanzaba para el depósito, apenas alcanzaba para comprar una cama nueva. Miré de nuevo a la acera. El cielo estaba nublado y sentía que iba a llover pronto. Me acordé de la taza de acero con mi nombre. Me levanté, crucé la calle, junté lo que pude con los brazos, lo puse en el maletero con cuidado mecánico, como quien se hace una curación a sí mismo. Cierro la herida antes de sentir el dolor. Mi padre se asomó por la ventana del salón mientras yo cargaba la segunda bolsa. No abrió la puerta, no bajó. Se quedó observándome tras el vidrio con la expresión de alguien que está haciendo un favor y cree que yo debería agradecerle. No dije nada. Cerré el maletero, me subí al coche, encendí el motor y mientras salía de esa calle me di cuenta de que mis manos estaban firmes. La guardia había sido pesada, un niño deshidratado, un señor que entró en crisis en la madrugada y mis manos habían estado firmes todo el tiempo. No iban a temblar ahora por culpa de una cerradura nueva y bolsas de basura en la acera. No, no iban a temblar. Pero cuando di la vuelta en la esquina y la casa desapareció del retrovisor, algo se me atoró en la garganta y se quedó ahí parado.
demasiado grande para bajar, demasiado grande para salir. No era llanto, era la acumulación de 3 años de silencio, reconociendo que había llegado a la última parada. Manejé hasta el hospital, no porque tuviera guardia, tenía descanso. Fui porque era el único lugar donde sabía exactamente quién era yo, donde mi trabajo se veía, donde lo que hacía importaba. Entré por la puerta de empleados, fui directo al vestuario de mujeres, me senté en un banco entre las taquillas y me quedé quieta un rato. Fue ahí donde empecé a pensar bien, no en cómo arreglarlo, no en cómo pedir disculpas por algo que ni hice, sino en cómo documentar todo, en cómo transformar 36 transferencias con la palabra alquiler en una prueba que ningún miembro de la familia pudiera ignorar. Porque una cosa que 3 años de guardia nocturna me enseñaron fue la siguiente: cuando la situación está mal, no lloras antes de actuar. Actúas primero, lloras después, si sobra tiempo, y yo tenía mucho que hacer antes de llorar. Déjame contarte cómo era vivir en esa casa, porque hace falta decirlo para que entiendas lo que pasó después. Regresé a casa de mi padre en cuanto terminé la carrera, con 25 años recién cumplidos. No regresé porque no pudiera pagar alquiler en otro lado. Podía. Regresé porque él me invitó a platicar una tarde de domingo. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina con 2 cafés y dijo que tenía más sentido que ayudara a la familia en lugar de tirar el dinero con el alquiler de un extraño. Te quedas aquí, divides los gastos conmigo y así te sobra para que ahorres. Parecía razonable, parecía familia. El monto fue idea de él. 500 euros al mes, sin contrato escrito, sin recibos, solo la transferencia mensual que yo hacía siempre el día primero, siempre con el concepto lleno con la misma palabra, alquiler. Hacía eso desde el principio porque aprendí temprano que si no lo documentas no existió. Lo que no acordé con nadie fue que vivir ahí me iba a convertir en empleada doméstica voluntaria sin sueldo. No es exageración. Levántate temprano, deja el café hecho, regresa de la guardia, lava los trastes que quedaron de la comida. Fin de semana, limpia el baño porque nadie más lo va a hacer. Compra la garrafa de agua cuando se acaba porque tú estabas ahí. Cambia la bombilla del pasillo, paga la compra cuando a mi padre se le olvida la cartera, lo que pasaba con una frecuencia sospechosa. Nunca escuché un gracias, ni una vez. No porque mi padre fuera grosero, era hasta educado la mayoría de las veces. Era más sutil que eso. Era ese tipo de invisibilidad donde tu esfuerzo se vuelve paisaje. Está ahí todos los días, pero nadie lo ve porque se espera que así sea. Mi hermana Blanca vivía en el cuarto de al lado, no pagaba nada, nunca pagó. Cuando pregunté una vez con cuidado, mi padre dijo que ella todavía se estaba encontrando y que yo no tenía por qué andar comparando. Blanca tenía 23 años. Hacía unos trabajos de diseño como freelance. Andaba de novia con Marcos, un muchacho simpático que trabajaba en una agencia de coches y se la pasaba saliendo con sus amigas. No le tengo rencor a Blanca, quiero dejar eso claro. Ella no pidió ser la favorita. La dinámica no era culpa de ella, pero cuando Marcos le pidió que fueran novios en serio, con intenciones de boda, pronto, mi padre reaccionó como si toda la familia se hubiera ganado la lotería. En 2 semanas ya había planeado una cena para conocer a la familia política. Había comprado un mantel nuevo. Había mandado arreglar el zaguán que rechinaba desde hacía meses. El mismo zaguán que yo le había pedido que arreglara 4 veces en los últimos 2 años. Una semana antes de la cena, fui a mi cuarto al terminar una guardia y encontré a mi padre midiendo la pared con una cinta métrica. Le pregunté, ¿qué onda? Dijo que estaba viendo el espacio. Le pregunté, ¿qué espacio? Guardó su cinta y se salió del cuarto sin responder. Debí entender la señal en ese momento. No la entendí. Seguí haciendo lo que siempre hacía. Guardia, regreso a casa, café listo, casa limpia, alquiler el día primero. Gracias, ninguna. Creía con una ingenuidad que hoy me da un poco de pena, que mi esfuerzo acumulado pesaría en alguna balanza invisible, que en algún momento mi padre me vería y reconocería cuánto había construido yo ahí dentro. No lo reconoció. Lo que hizo fue esperar un día en que yo tuviera guardia de 12 horas, llamar a un cerrajero, cambiar todas las cerraduras de la casa, echar mis cosas a la acera y mandarme un mensaje de texto sin comas. Y la parte que más me costó procesar fue esta: lo planeó. No fue un impulso, no fue una pelea, no fue un momento de rabia fuera de control.
Esperó a que yo estuviera fuera de casa por 12 horas. Calculó el tiempo. Actuó mientras yo le ponía suero a un paciente de madrugada. Eso cambió algo en mí de una forma silenciosa y definitiva. Cuando uno descubre que fue planeado, el dolor cambia de naturaleza. Ya no es confusión, es claridad. Y la claridad siempre he sabido usarla. Esa tarde, después de subir mis cosas al maletero, fui a casa de mi amiga Elena. Ella era jefa de enfermeras en el mismo hospital, 42 años, madre de 2 hijos, casada con un hombre que trabajaba en derecho inmobiliario. Yo sabía que ella me dejaría quedarme y sabía que su esposo, Javier, entendería lo que había pasado desde el punto de vista legal antes de que yo tuviera que explicarlo bien. Elena abrió la puerta antes de que yo tocara. Tiene ese instinto. Me vio una vez y dijo, «Pásale. La cama del cuarto de invitados ya está hecha». No preguntó qué había pasado. Esperó a que yo contara. Cuando le conté, se quedó escuchándome sin interrumpir hasta el final. Luego fue al pasillo y llamó a Javier. Y ahí fue donde la historia empezó a dar la vuelta. Javier Pérez tiene 45 años, canas en las sienes y la voz calmada de alguien que ya ha visto muchas situaciones ponerse de cabeza. Trabaja en derecho inmobiliario desde hace 18 años en un despacho de la Castellana. Cuando Elena me llevó al salón donde él estaba con su portátil abierto, cerró la computadora, me miró y dijo, «Cuéntame desde el principio». Le conté todo, las transferencias, la palabra alquiler, los 3 años, la cinta métrica en la pared, la cerradura nueva, el mensaje sin comas, la bolsa de basura con mi taza de acero en el suelo. Me hizo 3 preguntas. Primero, ¿tenía las transferencias guardadas? Sí, la app del banco guarda el historial y todas tenían el mismo concepto. Segundo, ¿tenía el mensaje que me mandó para que fuera por mis cosas? Sí, estaba en el móvil. Tercero, ¿mi padre había declarado esos ingresos a la agencia tributaria en los últimos 3 años? Pausa. No sabía, pero tenía la fuerte sospecha de que no. Javier abrió el portátil otra vez. Tecleó algo. Se quedó ahí por 2 minutos mientras Elena me ponía un vaso de agua enfrente. Luego se volteó y dijo con una claridad que se me quedó grabada, «Carmen, tú eras arrendataria. No importa que sea tu padre, no importa que no hubiera contrato por escrito». 3 años de transferencias mensuales con la palabra alquiler en el concepto configuran una relación de arrendamiento por conducta. Él estaba legalmente obligado a darte un aviso previo de al menos 30 días por escrito antes de terminar el contrato. Lo que hizo fue un desalojo ilegal. Me quedé mirándolo. Desalojo ilegal, repetí. Y si no declaró esos ingresos, hay un segundo problema más grande. Yo ya sabía cuál era el segundo problema. No hizo falta que terminara la frase. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina de Elena con su portátil prestado, empecé a armar la carpeta. Cada transferencia tenía fecha, monto, nombre del destinatario y la palabra alquiler impresa en el historial. Saqué captura de pantalla de todas. 36, una por una, organizadas en orden cronológico. Luego, saqué captura del mensaje de mi padre, luego del historial de conversaciones donde en al menos 4 momentos diferentes a lo largo de los años me había mandado mensajes cobrándome el alquiler con esa misma palabra, cuando me retrasaba unos días. «Carmen, el alquiler vence el día 1. No se te olvide el alquiler este mes. Transfiéreme ya el alquiler, tengo que pagar la luz». Él mismo lo había escrito, él mismo había creado las pruebas en su contra. Mientras organizaba los archivos, el teléfono empezó a vibrar. Primero fue mi tía Lola, hermana de mi padre, que mandó un mensaje diciendo que yo estaba siendo difícil y que Blanca necesitaba su espacio para construir su vida. Luego fue mi prima Sofía, que casi ni me hablaba, pero sintió necesario decirme que debería pensar en el bien de la familia. Luego fue mi propia madre que dijo que mi padre solo quería lo mejor para todos y que yo debía dejar pasar un tiempo antes de tomar cualquier decisión. Mi madre, ella sabía, debía saber, la casa es de ella también. Ella solo trabajaba fuera 2 días a la semana. Cuando mi padre llamó al cerrajero, ella estaba ahí. Cuando él puso mis cosas en la acera, ella estaba ahí. Eligió quedarse callada. Esa fue la parte que pesó más que la cerradura. No respondí ningún mensaje esa noche. Puse el móvil en el cajón de la mesita de noche del cuarto de invitados. Me acosté en la cama que olía a suavizante ajeno y me quedé mirando al techo un tiempo que no sé medir. Pensé en 3 años de café hecho antes de dormir,
3 años de baño limpio, 3 años de ¿me ayudas con esto, Carmen? Sin un gracias. 18.000 euros saliendo de mi cuenta mes tras mes con la misma palabra en el concepto. Y pensé en algo que Javier había dicho casi de pasada cuando explicaba lo de la agencia tributaria: los ingresos por alquiler son acumulables. Si recibió el dinero y no lo declaró, es evasión fiscal. Evasión. Cerré los ojos. Cuando los abrí era de madrugada. El apartamento estaba en silencio. Agarré el móvil, abrí el bloc de notas y empecé a escribir. Una línea del tiempo, cada evento, cada fecha, cada mensaje, cada transferencia. Desde la primera plática en la mesa de la cocina con 2 cafés hasta la mañana de la cerradura nueva. Cuando terminé tenía 3 páginas escritas. Era la historia más cara que había escrito en mi vida y me iba a servir para mucho más que un desahogo. Jueves por la mañana. Javier me recibió en su oficina con un café y una lista. La lista tenía 3 puntos. El primero era la demanda por desalojo ilegal que podía presentarse en los juzgados civiles. La ley es clara. Un inquilino con más de 90 días viviendo ahí, incluso sin contrato escrito, tiene derechos. Él no me dio ni 30 minutos. El segundo era la acción para cobrar daños y perjuicios. Algunas de mis cosas se habían dañado por el rato en la acera. La caja de cartón se mojó y destruyó un álbum de fotos, mi agenda de direcciones, un cuaderno de anotaciones clínicas que usaba para estudiar. No era una fortuna, pero era un daño comprobable. El tercer punto, Javier lo escribió al último, despacio, como quien guarda lo más pesado para el final. Denuncia ante la agencia tributaria, omisión de ingresos por arrendamiento. Me explicó cómo funcionaba. Existe un canal oficial donde cualquier ciudadano puede comunicar a la agencia tributaria la existencia de ingresos no declarados. El denunciante puede hacerlo de forma confidencial. No era venganza, era un mecanismo legal que existe exactamente para estos casos. Pregunté cuánto tiempo tardaría. Lo civil puede tardar, quizá una audiencia en un par de meses. La agencia tributaria es más lenta, pero más pesada. Cuando la carta llega, llega con todo. Pregunté si debía hablar con mi padre antes de meter cualquier papel. Javier puso la pluma en el escritorio y me miró con esa calma suya. ¿Tú quieres hablar con él? Me quedé pensando unos segundos. Quería. No por rencor. El rencor se había transformado en otra cosa, más fría, más limpia. Quería porque sentía que me debía al menos saber que lo intenté una última vez antes de actuar, que no me fui directo a la guerra sin tocar la puerta primero. Esa misma noche le llamé a mi padre. Contestó al segundo tono, lo que me dijo que estaba esperando mi llamada. La plática fue corta. Le dije que necesitaba al menos 30 días para reorganizarme, que era lo mínimo que la ley marcaba, y que necesitaba entender que 3 años de pagos mensuales no podían desecharse con un mensaje de texto. Él respondió que yo estaba haciendo un drama, que la casa era suya, que yo ya era adulta y debía resolver mi vida y que Blanca necesitaba el cuarto. Le pregunté si había declarado los ingresos del alquiler que le pagué. Silencio. 3 segundos de silencio que valen más que cualquier respuesta. Luego dijo que el dinero entre familia no es alquiler y colgó. Agarré el móvil, fui a las configuraciones y confirmé que la llamada se había grabado. En España, grabar una conversación donde tú eres parte es legal. Esos 3 segundos de silencio y la frase, el dinero entre familia no es alquiler, estaban guardados con fecha, hora y número de origen identificados. A la mañana siguiente se los llevé a Javier. Él escuchó, le puso pausa en el silencio, escuchó otra vez y dijo: mete todo. Presentamos todo el viernes. Demanda por desalojo ilegal con solicitud de indemnización. Y en paralelo hicimos la denuncia a la agencia tributaria por los canales correctos con los documentos que yo tenía. Salí del juzgado con copia de los recibos en la mano. La copia tenía la fecha, el número de expediente y mi nombre escrito como parte actora. Era la primera vez en 3 años que veía mi nombre escrito como alguien que exigía algo en lugar de alguien que solo daba. Cuando llegué al apartamento de Elena, ella estaba en la cocina haciendo de comer. Me vio entrar con el sobre, miró mi expresión y dijo: ¿funcionó? No era una pregunta. Javier me llamó el miércoles siguiente a las 9 de la mañana. Yo iba saliendo de una guardia, todavía con el uniforme, parada en el estacionamiento del hospital con las llaves en la mano. El actuario pasó por allá hoy temprano. Mi padre estaba en el patio cuando el coche oficial se paró frente a la casa. Mi tía Lola, la misma que me había llamado difícil, estaba sentada en el porche tomando café.
Mi madre estaba en la ventana del salón. El actuario se bajó con un folder, subió los 2 escalones de la entrada y preguntó por el nombre de mi padre. Le entregó las notificaciones, mi padre las agarró, las abrió y, según mi madre, que me contó semanas después en un café discreto lejos de casa, se quedó leyendo la misma página 3 veces sin darle la vuelta. Luego se sentó en el escalón de la entrada. No se cayó, no gritó, no fue dramático. Simplemente se sentó con los papeles en el regazo, como un hombre que acaba de entender que el suelo tiene un límite de peso que él no sabía que existía. Mi tía se acercó. «¿Qué es eso?». Él respondió con una voz que mi madre describió como desconocida. «Carmen me está demandando». El teléfono empezó a sonar justo después. Mi tía Lola, que 2 semanas antes creía que yo era una difícil, me llamó con una voz que había bajado 3 tonos. No vino con juicios esta vez. Vino con confusión, con esa desorientación de quien tomó un bando sin saber toda la información y ahora siente que se resbala. Dejé que se fuera al buzón. Mi prima Sofía mandó un mensaje preguntando si de verdad había demandado a mi padre. Respondí con un hice lo que era legal y necesario y ahí lo dejé. Mi padre llamó el miércoles por la noche. Esta vez, su voz era distinta a lo que esperaba. No era rabia, era esa rigidez de alguien que aprendió toda su vida que él controla la narrativa y está descubriendo que la narrativa se le salió de las manos por primera vez. No fue una llamada larga. Dijo que me había pasado de la raya. Dijo que era asunto de familia. Dijo que estaba avergonzando a todos. Le respondí que él había puesto mi taza de acero en el suelo de la acera mientras yo atendía pacientes de madrugada y que la vergüenza y las consecuencias son cosas diferentes. Se quedó callado, luego colgó. Lo que pasó en los días siguientes fue esa cosa que hacen las familias, redistribución de culpas a velocidad industrial. La historia que llegó a los parientes fue que yo le estaba pidiendo dinero a mi padre, que estaba celosa de Blanca, que estaba destruyendo a la familia por nada. Mi tía en el grupo de WhatsApp de la familia dijo que el dinero no vale lo que una relación. Nadie preguntó por mi versión, ni una persona. Mandaron mensajes, juzgaron, pasaron el chisme como si fuera el recalentado del domingo, todos sirviéndose sin checar qué había adentro. Me quedé quieta, me salí del grupo, no llamé a nadie. Abrí la carpeta en la computadora, revisé los documentos una vez más y hice lo que sé hacer cuando la situación está pesada. Me enfoqué en lo que podía controlar y lo que podía controlar era la documentación, era la línea del tiempo, era cada transferencia con la palabra alquiler que mi padre mismo me había pedido mes con mes por 3 años. La audiencia en el juzgado ya tenía fecha. La agencia tributaria ya había recibido la denuncia. El proceso existía con número, con fecha, con mi nombre escrito como alguien que ya no se dejó, y todavía había una persona a la que necesitaba llamar antes de la audiencia. No un abogado, no un testigo, mi abuela Ana. Mi abuela Ana tiene 76 años, voz firme y la memoria más precisa que he visto en una persona de su edad. Vive en Sevilla, pero estaba de visita. Cuando le llamé ya sabía algo. Mi madre le había contado una versión y mi tía Lola otra. Pero mi abuela Ana es de las que esperan a oír a la persona antes de hacerse una opinión. Le conté todo, sin filtros, sin suavizar, sin dejar fuera la parte de la caja mojada y la taza en el suelo. Se quedó en silencio mientras hablaba y cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Tu padre le hizo eso a su hermano una vez con un terreno. Casi destruye a la familia en aquel entonces. No lo sabía. Nunca lo había oído. Me contó. Mi padre y mi tío habían heredado un terreno juntos. Mi padre tomó decisiones solo, ignoró a mi tío y cuando mi tío reclamó, mi padre cambió los candados y dijo que él había abandonado su parte. Mi tío se quedó callado, perdió. Pasó años sin hablarle a mi padre. Lo que tu tío no hizo, dijo mi abuela, fue exactamente lo que tú estás haciendo. No te quedes callada, Carmen, callada. Ya estuviste demasiado tiempo. Tragué saliva. Tu madre me llamó, continuó ella. Ella sabe que estuvo mal, solo que no tiene el valor de decirlo en voz alta. Ese fue el momento más difícil de todo. No la cerradura, no las bolsas, no los mensajes de los parientes. Fue saber que mi madre sabía y se quedó callada de todos modos. La audiencia fue una mañana de martes en un juzgado pequeño con bancos de madera y luz de neón. Mi padre fue solo, sin abogado.
Le había dicho a mi tía que no necesitaba abogado para discutir con su propia hija. Fui con Javier, que no podía representarme formalmente ahí por ser un proceso de cuantía menor, pero fue como apoyo y se sentó en las sillas de atrás. La jueza tenía unos 50 años, gafas para leer y esa economía de palabras de quien ya ha oído mucha historia. Me pidió que presentara el caso. Lo presenté. 36 transferencias. La palabra alquiler en todas. Los mensajes de mi padre cobrando el alquiler a lo largo de los años. La falta de cualquier aviso previo. Las fotos que había tomado de la acera con mis cosas, con fecha y hora marcadas por el móvil. La jueza se volteó hacia mi padre y le preguntó si tenía algo que decir. Él dijo que yo ayudaba con la casa y que no era alquiler de verdad. Ella agarró la captura de uno de los mensajes donde él me cobraba y lo leyó en voz alta. Carmen, no se te olvide el alquiler este mes. Tengo que pagar la luz. Él se quedó mirando un punto fijo arriba de la cabeza de ella. Ella leyó otro. El alquiler vence el día 1. Estoy esperando. El silencio en ese cuarto era de los que pesan. La decisión tomó menos tiempo del que esperaba. La jueza reconoció la existencia de un contrato de arrendamiento verbal, declaró el desalojo ilegal y determinó una indemnización más la multa por desalojo irregular que marca la ley. Mi padre se quedó sentado unos segundos después de que ella terminó. Luego se levantó despacio, agarró los papeles que llevaba y se salió sin mirarme. En los bancos de atrás estaba sentada mi abuela Ana. Había venido sin avisarme. Mi prima Sofía había visto la fecha en el sistema público y se lo había contado. Mi abuela tomó un taxi, vino sola con su bastón y se sentó en la última fila sin que nadie supiera. Cuando terminó la audiencia, caminó hacia mí despacio. Me tomó la mano y se quedó en silencio un momento. Luego dijo bajito, «Tu abuelo estaría orgulloso». Lloré ahí mismo, en el juzgado con luz de neón y olor a papel viejo, no de tristeza, de alivio. Del tipo de alivio que uno siente cuando carga algo pesado por mucho tiempo y finalmente puede soltarlo. 6 semanas después llegó una carta sobre blanco. Dirección de casa de mi padre en el remitente, agencia tributaria. Mi madre me contó cómo fue. Mi padre abrió el sobre en la mesa de la cocina, leyó, releó, se quedó callado mucho tiempo. La carta notificaba el inicio de un proceso de auditoría por ingresos no declarados en los últimos 3 años. Pedía estados de cuenta y comprobantes. 18.000 euros en alquileres no declarados tienen un costo que la carta explicaba, impuestos omitidos, multas, recargos y actualizaciones. El total estimado era una suma fuerte, más lo que tendría que pagarle a un contable para que lo representara. Mi padre, el hombre que no se había querido gastar 20 euros en un cubo de pintura para tapar una mancha de humedad en mi techo, ahora tenía que ver de dónde sacaba una fortuna para arreglárselas con Hacienda. Más lo de la sentencia del juzgado. No celebré, no publiqué nada, no mandé mensaje a nadie de la familia. Me quedé en el coche después de que mi madre me contó mirando el parabrisas por unos 10 minutos. No era alegría lo que sentía, era esa sensación rara de cuando algo que estaba chueco finalmente se endereza. No necesariamente se ve bonito, pero está derecho. 3 meses después de la mañana de la cerradura nueva, firmé un contrato de arrendamiento, un contrato de verdad, con mi nombre en la portada, en las cláusulas, en la firma, con plazo definido, aumentos previstos, garantías legales para ambos lados. El apartamento era chico, en un segundo piso de un edificio en la colonia de La Latina, a 10 minutos del hospital, salón un cuarto, cocina con ventana donde pega el sol de la tarde. La renta era de 650 euros al mes, un poco más de lo que le daba a mi padre, pero por un lugar que era solo mío. El cheque de la indemnización cubrió el depósito, el primer mes y todavía sobró para comprar un colchón nuevo y una mesa de cocina que encontré en un mercadillo por un precio que me hizo sentir que el universo estaba compensando algo. Elena me ayudó a mudarme. Llegó con su furgoneta, 2 cajas de trastes de cocina que había juntado con otras colegas del hospital cuando supo que empezaba de cero y un zumo de naranja, porque según ella, la champán es para cuando todo termine y tú todavía tienes batallas por delante. No se equivocaba. Todavía faltaba verlo de la otra demanda civil. Javier dijo que podía tardar meses, tal vez más de un año, pero dijo también que con la sentencia del juzgado como precedente, mi posición era muy sólida. Acomodé el apartamento sola esa tarde. Puse las cosas en su lugar con esa calma de quien no tiene que pedir permiso para nada.
Colgué mi foto de graduación en la pared del cuarto, la misma que se había quedado en la caja mojada en la acera y que yo había puesto a secar con mucho cuidado y que sobrevivió con una arruga discreta en la esquina que se iba a quedar para siempre como recuerdo. El sábado, mi abuela Ana apareció en la puerta con una lámpara en la mano, vieja de metal, con una pantalla de vidrio verde, el cable cambiado un par de veces. Era mía cuando me fui a vivir sola por primera vez, dijo ella, en 1971. Quiero que te la quedes. La prendí esa misma noche. La luz que daba en la cocina era ámbar, redonda, cálida, el tipo de luz que hace que un lugar chico se sienta exactamente del tamaño correcto. Me senté a la mesa, mi mesa, comí unos huevos rotos que me hice yo misma, sin tener que cocinar para el resto de la casa, sin levantarme temprano a dejar café listo para nadie, y el silencio era distinto a cualquier silencio que hubiera sentido en los 3 años anteriores. No era el silencio de alguien a quien están ignorando, era el silencio de alguien que ya llegó. Mi padre llamó un domingo por la noche, contesté. Su voz era otra, no débil. Mi padre no tiene el equipo emocional para sonar débil, pero los filos habían desaparecido. Esa firmeza de quien nunca ha sido cuestionado había cedido el paso a algo que yo aún no sabía cómo llamar, pero que reconocía. El sonido de alguien que descubrió que el mundo tiene reglas que existen sin importar su voluntad. No pidió perdón, no dijo que se equivocó, dijo que la situación se había salido de control y que no imaginaba que yo fuera a llegar a ese extremo. Le respondí que yo no quería que él sufriera, que era verdad, que nunca fue por lastimarlo, fue por no aceptar que me desecharan como si 3 años y miles de euros fueran un favor que yo debía agradecer en lugar de un pago que yo había hecho. Se quedó callado, luego dijo, «Está bien», y colgó. Eran las 2 palabras más honestas que me había dicho en mucho tiempo. Puse el teléfono en la mesa, miré la lámpara de mi abuela y me quedé ahí un rato sin hacer nada. A veces pienso en quién era yo antes de esa mañana de junio, la Carmen que hacía café para toda la casa antes de dormir después de 12 horas de guardia. La Carmen que lavaba trastes que no eran suyos, que pedía perdón por existir, que creía que si daba lo suficiente un día, alguien la vería y valoraría cuánto le importaba. Esa versión se fue, no con rabia, no con drama, se fue calladita como vivía. Lo que quedó es esto. Una mujer sentada en su propia mesa con la llave correcta en la cerradura correcta, sin deberle explicaciones a nadie sobre por qué decidió ocupar el espacio que siempre fue suyo por derecho. 500 euros al mes solían irse a un hombre que no me veía. Ahora se van a un lugar que es mío. Si tú estás escuchando esto dentro de una casa donde tu amabilidad es tratada como obligación, donde tu silencio sirve de comodidad para alguien más, donde tú pagas en dinero o en esfuerzo o en ambos por un espacio que nunca se siente realmente tuyo, quiero que escuches lo que nadie me dijo. Entonces, guarda los comprobantes, conoce tus derechos y recuerda que poner un límite con la familia no es traición, es lo primero que construyes cuando decides de verdad construir para ti. La cerradura aquí es mía y nadie la va a cambiar.